celebrado el día de los magos y ahora pues viene la gran manifestación del bautismo del Señor. Vamos a pedir a Dios su iluminación, su gracia para poder comprender este misterio, porque es el fundamento pues también de nuestro bautismo. Oramos diciendo: Espíritu Santo, que le aleteabas en las aguas de la creación y has guiado los pasos de Moisés en el desierto. Ven hoy sobre nosotros y sumérgenos Es cuaderno, quiero decir. Nuestros pasos, sentimientos sean orientados hacia Cristo en la escucha de su palabra. Mora en nosotros, Espíritu del Padre, y guíanos a la verdad de nosotros mismos y al conocimiento del Hijo de Dios, que nos redime y nos hace ser una sola cosa con Él, para que en nosotros pueda también el Padre complacerse. Amén. Amén. Una breve introducción tendremos ahora para ubicarnos pues ya en el contexto de lo que se celebra en la iglesia. Con la fiesta concluimos pues el tiempo. Es un cuaderno. No sé si es amarillo, es blanco o azucena. No me recuerdo. Primero que se calle. Ah, pero tiene líneas. Vamos pues. Vamos a ver si logramos. Bien, con esta fiesta concluimos el tiempo de Navidad. El bautismo del Señor o teofanía del Jordán, ¿verdad? Le llamamos bautismo del Señor 1 o teofanía del Jordán. Teofanía significará pues manifestación de Dios, como ya se ha indicado en la lección de hace 8 días, que también se hablaba sobre qué era una teofanía, la manifestación de Dios. Es un misterio pues importante de nuestra fe, pues funda el sacramento del bautismo cristiano. Esta fiesta es una bella oportunidad para reflexionar sobre el significado de nuestro propio bautismo y renovar los compromisos que en él hemos adquirido, así como gracias a Dios por el gran regalo de hacernos hijos suyos. Vamos a ubicarnos un poquito sobre el asunto, sobre los lugares bíblicos que con frecuencia pues tienen un significado teológico. El mar tiene un significado, el monte tiene su significado, el desierto igual, la Galilea de las naciones, Samaria, la tierra del otro lado del lago de Genezaret, son mucho más que simples indicaciones geográficas. Por eso cuando nos referimos a lugares, siempre explicamos qué significado tiene para el mundo judío y por lo tanto saber qué es lo que implica ese lugar para poder entender mejor la escritura. San Lucas pues no especifica el lugar del bautismo de Jesús. Juan, sin embargo, lo especifica. Dice que tuvo lugar en Betania, es decir, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. La tradición ha localizado justamente el episodio en Betabara, al vado por el que también el pueblo de Israel, guiado por Josué, atravesó el río, entrando en la tierra prometida. En el gesto de Jesús se hacen presentes el recuerdo explícito del paso de la esclavitud a la libertad y el comienzo de un nuevo éxodo hacia la tierra prometida. Betabara tiene otra particularidad menos evidente, pero igualmente significativa. Los geólogos aseguran que este es el punto más bajo de la tierra,
400 metros bajo el nivel del mar. La elección de comenzar precisamente aquí, la vida pública de Jesús, no puede ser simple casualidad. Jesús, venido de las alturas del cielo, para liberar a los hombres, ha descendido hasta el abismo más profundo con el fin de demostrar que quiere la salvación de todos, aun de los más depravados, aun de aquellos a quienes la culpa y el pecado ha arrastrado a una vorágine de la que nadie imagina que se pueda salir. Dios no olvida ni abandona a ninguno de sus hijos. Por eso hemos dicho ahora en la Navidad, ha aparecido la gracia de Dios, portadora de salvación para todos los hombres. Entonces, nuestros textos que tenemos acá, tenemos los textos bíblicos, son Isaías 42, 1 al 46, 7. Tenemos el Salmo 28 y Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10, versículos 34 al 38 y Marcos 1, 7 al 11. Acerquémonos pues ya al primer texto, al texto de Isaías en el capítulo 42. Estamos en el Deutero Isaías, es decir, en el momento en el que el pueblo de Dios está en el exilio con la esperanza de retornar a la tierra, pero está en el exilio. Así habla el Señor. Este es mi servidor a quien yo sostengo, mi elegido en quien se complace mi alma. Yo he puesto mi espíritu sobre él para que lleve el derecho a las naciones. Él no gritará, no levantará la voz ni la hará resonar por las calles. No romperá la caña quebrada ni apagará la mecha que arde débilmente. Expondrá el derecho con fidelidad. No desfallecerá ni se desalentará hasta implantar el derecho en la tierra, y las costas lejanas esperarán su ley. Yo, el Señor, te llamé en la justicia, te sostuve de la mano, te formé y te destiné a hacer la alianza del pueblo, la luz de las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para hacer salir de la prisión a los cautivos y de la cárcel a los que habitan en las tinieblas. Hasta aquí nuestro texto. Ahora nos preguntamos, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Palabra de Dios ya ha resonado y si queremos, pues, volver a leerla porque se trata de que el texto bíblico quede en la mente y en el corazón. Veamos aquí las palabras que tiene la Escritura o que ustedes tienen en sus textos en el pan de la palabra. Se destaca la palabra mi siervo. Este es mi servidor a quien yo sostengo, mi elegido en quien se complace en mi alma. Yo he puesto mi espíritu sobre él para que lleve el derecho a las naciones. Esta elección importantísima, mi elegido. Y luego describe qué es lo que él no hará. Él no gritará, no levantará la voz, ni la hará resonar por las calles. ¿Y entonces qué hará? Tampoco romperá la caña quebrada, ni apagará la mecha que arde débilmente, más bien expondrá el derecho con fidelidad. No desfallecerá, ni se desalentará hasta implantar el derecho en la tierra, y las costas lejanas esperarán su ley. Ahora, notemos nosotros en el versículo 6, texto clave, yo, el Señor, te llamé
en la justicia. Te sostuve de la mano, te formé y te destiné a hacer la alianza del pueblo, la luz de las naciones. ¿Por qué les digo que es importantísimo? Porque es la llamada. Porque es el Señor quien sostiene, es el Señor quien forma para que este personaje sea la luz de las naciones. La luz la hemos tenido también en el texto del domingo anterior. Todo esto ¿para qué? Para abrir los ojos de los ciegos. Para hacer salir de la prisión, dice, a los cautivos y de la cárcel a los que habitan en las tinieblas. Bien, tenemos ahí el texto, es la palabra de Dios. La voz, como dice San Juan, la voz es la nuestra, voz que clama en el desierto, simplemente es voz, pero la palabra es Dios. Así que ahora el comentario es secundario, la palabra es lo más importante, pero veamos qué nos dice. Estamos en la segunda parte del libro, porque la primera parte ha sido el capítulo 1 al capítulo 39. Ya el 40 pertenece al Deutero Isaías. Por eso decimos, en la segunda parte del libro de Isaías, entra en escena un personaje misterioso a quien el autor llama el siervo del Señor. Por eso hablamos de los cantos del siervo. Su historia se narra pues en 4 relatos. Tenemos aquí entonces indicado los 4 relatos que serán los llamados cantos del siervo. Pero dentro de todo esto, ¿quién es este siervo? Nuestra pregunta, ¿quién es este siervo? ¿Se trata de un individuo concreto o de una figura simbólica que representa a todo el pueblo de Israel? Los estudiosos ciertamente de la Biblia no han logrado todavía encontrar una respuesta segura, lo cual, por otra parte, pues no es tan importante. Lo que nos interesa es que este siervo del Señor, los primeros cristianos, han reconocido inmediatamente a Jesús. ¿Cómo se llegó a esta identificación? Todo comenzó en aquel dramático viernes 7 de abril del año 30 después de la era cristiana, día en que Jesús fue ejecutado. Los discípulos, desorientados, se preguntan cómo es posible que la vida de un hombre bueno y justo haya podido terminar en semejante fracaso. Buscan en las escrituras una solución al enigma y en el libro de Isaías se encuentran el relato de este siervo que después de un proceso inicuo es quitado de en medio por aquellas mismas personas a quienes él quería liberar. Y comprenden, Dios nos salva concediendo la victoria, el éxito, el dominio, sino mediante la derrota, la humillación por parte de los enemigos mediante el don de la vida. Aquello que el profeta había dicho del siervo del Señor se ha cumplido pues plenamente en Jesús de Nazaret. La lectura de hoy nos lleva al comienzo del relato de este siervo. Se narra en primer lugar su elección. Esta parábola no siempre produce en nosotros resonancias positivas. Habla de preferencia en favor de unos y de rechazo de otros. No nos gusta oír hablar de pueblo elegido ni de estirpe elegida, porque estas expresiones nos traen a la memoria recuerdos dramáticos de la locura provocada por la ilusión de pertenecer precisamente a una raza elegida. La elección de Dios no tiene nada que ver pues con exclusivismos, particularismos o separatismos.
Cuando Dios elige a una persona o a un pueblo, lo hace solamente para confiarle una misión. Entonces, si Dios elige a alguien, es para confiarle una misión. Siempre difícil, onerosa y poco gratificante, y pedirle un servicio en favor de otros. Es fácil, por desgracia, para quien ha sido escogido por el Señor, interpretar su elección de acuerdo con criterios y categorías humanas y de arrogarse, por consiguiente, derechos, honores y privilegios. El personaje, por el contrario, de quien nos habla hoy la primera lectura, está identificado desde el principio como el siervo, el encargado de llevar a término una empresa comprometida. Nosotros nos equivocamos porque cuando somos elegidos para algo en particular dentro del ámbito religioso, nos volvemos arrogantes. Porque ciertamente si uno fue escogido, dice, bueno, yo fui escogido para esto, tengo el derecho, tengo el honor, tengo el privilegio. El personaje que hoy nos presenta la Escritura no es así, sino que se presenta como un siervo. Ahora, ¿de dónde y quién le dará la fuerza a este siervo? El hombre es carne, es decir, está revestido de debilidad. La palabra sarx, carne, significa precisamente debilidad. Cuando el Señor encomienda a alguien una tarea, le da la capacidad para llevarla a cabo. A su siervo, el Señor le da como apoyo su espíritu, su fuerza irresistible. Inmediatamente se indica la primera misión confiada a este siervo elegido. Está destinado a llevar el derecho a las naciones. Para eso es hacer triunfar en el mundo, ¿cuál? La justicia. ¿Pero qué justicia? La justicia de Dios, que consiste en su benevolencia, en su salvación. En los versículos siguientes, versículos 2 al 5, se narra cómo el siervo llevará a cabo su misión. Se comportará de modo inesperado. No se impondrá por la fuerza, con la presión jurídica, con amenazas de sanciones contra quienes se opongan a sus disposiciones. No gritará, no alzará la voz como hacen los reyes cuando proclaman sus programas o exaltan en las plazas sus gestas. No será intolerante o intransigente con los débiles. No condenará a nadie. Recuperará a quien se ha equivocado en vez de aniquilarlo y destruirlo. Reconstruirá con paciencia y respeto todo lo que se estaba arruinando. No existirán para él casos perdidos, situaciones irrecuperables. Será también tentado por el desaliento ante tarea tan ardua, pero se mantendrá firme y decidido en llevarla a cabo sin arredrarse o amedrentarse ante ningún obstáculo. Sirviéndose de esas imágenes, ahora tenemos la última parte de la lectura, los versículos 6 al 7, donde desarrolla la misión del siervo. ¿De quién dice que será luz para las naciones? ¿De quien abrirá los ojos de los ciegos? ¿De quien liberará a los prisioneros y a los esclavos que caminan en tinieblas? El relato del siervo del Señor, pues, fue compuesto por un autor anónimo y después insertado en el libro de Isaías alrededor del 500 años antes del nacimiento de Cristo Jesús. No sabemos a quién concretamente se refiere al profeta. Lo que sí es cierto es que Jesús ha realizado todo cuanto está escrito en el libro de Isaías. Jesús ha sido el siervo fiel a Dios. En realidad, casi todos los versículos de esta lectura
están narrados en los evangelios y aplicados a Jesús. Bien, entonces tenemos aquí la primera lectura que nos marca pues el camino de lo que será diríamos, Jesucristo en su caminar por la historia y la misión que ha de cumplir. Vamos ahora a la lectura de los Hechos de los Apóstoles. La palabra de Dios será escrita por San Lucas, la segunda parte de su evangelio, nos dirá en capítulo 10, del capítulo 1 hasta el capítulo 8, nos ha hablado 8, 9 incluso del apóstol Pedro, pero ya ha comenzado ahora a hablarnos del apóstol Pablo. Estamos aquí ahora todavía en el capítulo 10. Pedro, tomando la palabra, dijo: verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y que en cualquier nación todo el que lo teme y practica la justicia es agradable a él. Él envió su palabra al pueblo de Israel anunciándoles la buena noticia de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes ya saben qué ha ocurrido en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicaba Juan. Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, llenándolo de poder. Él pasó haciendo el bien y curando a todos los que habían caído en poder del demonio, porque Dios estaba con él. Si quieren, volvemos pues al texto para recordar, como he indicado, la palabra. Que nos ponemos frente al apóstol Pedro, que es quien está predicando, y lo que está indicando es que él ha llegado a la conclusión, ha comprendido de que Dios no hace acepción de personas. Él había tenido serios problemas porque consideraba que los judíos eran los elegidos y que Dios había enviado a su Hijo Jesús para salvar en primer lugar a su pueblo. Y se mantenían las tradiciones judías. Pero ahora dice: yo he comprendido de que Dios no hace acepción de personas. Y que en cualquier nación, ahora es universal el asunto, en cualquier nación, todo el que lo teme y practica la justicia es agradable a él. Ahora dice, bueno, él envió su palabra al pueblo de Israel. Reconoce eso siempre, anunciándoles la buena noticia de la paz por medio de Jesucristo, que es Señor de todos. Bien. Ustedes ya saben, dice, es conocido que ha ocurrido en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicaba Juan. ¿Qué fue lo que sucedió? Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, llenándolo de poder. Él pasó haciendo el bien y curando a todos los que habían caído en poder del demonio, porque Dios estaba con él. Bien, el apóstol San Lucas está aquí convencidísimo, escuchando a Pedro, escribiendo este relato, para afianzarse ya la universalidad de la predicación apostólica. Por eso, ahora viene nuestra pregunta. ¿Qué dice el texto? La lectura narra una parte del discurso pronunciado por Pedro en la casa de Cornelio de Cesarea.
Existía en la iglesia primitiva un problema muy debatido que dividía la comunidad. ¿Se podía o no admitir al bautismo a los paganos? Pedro al principio era más bien reacio, condicionado como estaba por el prejuicio profundamente arraigado en Israel de que los demás pueblos eran inmundos. Pero un día, mientras se encontraba rezando en Jaffa, el Señor le reveló que ninguna criatura de Dios es impura y profana, ¿no? Delante de Él, todas son igualmente puras y privilegiadas. Todos los hombres son llamados a la salvación, porque Él es el Señor de todos. La expresión Dios no tiene preferencia de personas usada en este pasaje aparece varias veces en el Nuevo Testamento, en Romanos 2:11, en Gálatas 2:6, Primera de Pedro 1:17, para denunciar la peligrosa tentación de proyectar en Dios nuestras discriminaciones. Entonces uno nota aquí que ciertamente uno tiene esta dificultad. Entonces aquí Dios no tiene preferencia de personas. Para denunciar pues esta peligrosa tentación de proyectar en Dios nuestras discriminaciones y para poner en guardia contra la presunción de que el Señor trata a las personas según la confesión religiosa a la que pertenecen. Eso es lo que uno piensa. Pero aquí el discurso de Pedro continúa presentando una breve síntesis de la vida de Jesús. Y dice entonces con la expresión, pasó haciendo el bien. Pasó haciendo el bien. Y sanando a todos los que estaban bajo el poder del diablo. Así se resume la misión de Jesús. Jesús se empeña contra toda forma de mal, contra todo lo que impide la vida del hombre. La tarea a realizar fue difícil y comprometida, pero Jesús logró llevarla a término porque estaba lleno, dice, del Espíritu del Señor y porque Dios estaba con él. Nótese bien el centro, la razón. Él pasó haciendo el bien. Nosotros tentados con todo lo que implica la predicación, uno esperaría que dijera él fue un gran predicador, pero no, aquí la expresión es que él hizo el bien. Naturalmente el hacer el bien conlleva también el hablar bien de Dios y sanando a todos los que estaban bajo el poder del diablo. Jesús se empeña pues contra toda forma de mal, contra todo lo que impide la vida del hombre. La tarea, hemos dicho ya, pues fue difícil, porque ustedes saben ya, esto de hacer el bien, de sanar a los enfermos, le fue difícil porque las gentes de su tiempo no lo entendieron. Pero Jesús logró llevarla a término porque estaba lleno del Espíritu Santo y porque Dios estaba con él. Por lo tanto, uno ya mismo se va dando cuenta de que cuando el Señor dice está en la vida del que hace el bien, las cosas van adelante. El Espíritu de Dios es el que va empujando. Pero cuando no es el Espíritu Santo el que habita en nosotros, todo nos parece imposible. Imposible. Comentan muchos ahora por todos lados de que
los supermercados están llenos de gente, que los mercados, que tantos lugares hay mucha afluencia de personas y la gente va a esos lugares. Últimamente, pues era evidente, el mar estaba lleno de gente ya, pero a la iglesia no van de ese porque se pueden contaminar. Entonces dice, no, es que esa contradicción que uno observa. Dice, no, pero, o sea que el Espíritu de Dios como que no está ahí. Porque estuvimos hablando en la Navidad que como María, por el don del Espíritu, fue empujada, llevada para hablar con Isabel. Isabel, llena del Espíritu, exclamó que Simeón y Ana, impulsados por el Espíritu, fueron al templo. La acción del Espíritu de Dios queda aquí en forma evidente de que es la fuerza del Espíritu la que uno lo lleva a hacer el bien. A hacer el bien. ¿Qué cuesta? Cuesta. Porque para todo nos van a poner tropiezos y nos van a decir que lo religioso lo releguemos y que no, que nos fijemos más en otras cosas que son más importantes. Y entonces uno se da cuenta de que estos siervos de Dios, pues les está costando y se están dejando vencer por el mal. En el texto se indica también el lugar de la manifestación de la salvación. Todo comenzó en Galilea, cuando Juan se puso a bautizar a lo largo del Jordán. Con estas palabras define Pedro de nuevo el periodo de la vida de Jesús a que debe referirse la fe del creyente, es decir, su vida pública, desde el bautismo de Juan hasta el día en que Jesús de entre nosotros ha sido elevado al cielo. Usted lo ve en Hechos 1:22. Pero ciertamente ahí la razón del texto es porque están eligiendo a aquel que va a ocupar el lugar que dejó Judas. Para completar el número 12 es necesario escoger a alguien y este alguien tiene que tener estas características. Haber estado con Jesús de Nazaret desde el bautismo de Juan hasta el día en que Jesús de entre nosotros ha sido elevado al cielo. Por eso el itinerario que tenemos que hacer también nosotros, ya se nota aquí la indicación, es salir también desde el bautismo y seguir a Jesús hasta la gloriosa resurrección. Ya nos está marcando el camino que dábamos para los que vinieron a misa el día de ayer, indicando de que los magos hicieron un camino que no les fue fácil, pasaron por en medio de tantas vicisitudes, pero al final la luz los condujo directamente hasta donde estaba Jesús. Y concluíamos diciendo que los magos nos enseñan a hacer camino hasta encontrar la luz que es Cristo Jesús. Y decíamos también eso, ¿no? Que nuestro camino va en este quehacer hasta que nos encontremos con Él en el accidente mortal. Pero ahí lo veremos a Él tal cual es. Ahí veremos la luz. Bien, es interesante, pues como los escritores bíblicos nos dan las indicaciones concretas de cómo seguir el camino de Jesús. Vamos al plato fuerte, Y es acercarnos ahora al Evangelio. Este año es el Evangelio según San Marcos el que ocupará nuestra reflexión. Y naturalmente ya hemos leído el capítulo primero, hemos leído los versículos de capítulo 1, versículos del 1 al 6. Lo leímos en tiempo de Adviento. Ahora nos acercamos a los siguientes versículos 7 al 11. Juan Bautista predicaba así: detrás de mí viene uno
con más autoridad que yo. Y yo no soy digno de agacharme para soltarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. En aquel tiempo vino Jesús de Nazaret, de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el Jordán. Y cuando salió del agua, vio el cielo abierto y al Espíritu bajando sobre él como una paloma. Se oyó una voz del cielo que dijo: tú eres mi Hijo querido, mi predilecto. Son pocos versículos, pero es una hermosura de evangelio. Volvamos otra vez a su lectura y veamos ahí los elementos que debemos resaltar. Juan el Bautista dijo: detrás de mí viene uno con más autoridad que yo. Y yo no soy digno de agacharme para soltarle la correa de sus sandalias. Texto que ya se ha explicado suficientemente. Luego él dirá: yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Se distinguen dos bautismos, el de Juan y el que ha de venir de Jesús con el don del Espíritu. Esto que está hablando él, anunciando, ahora ya se acerca el momento. En aquel tiempo, dice, vino Jesús de Nazaret de Galilea. Si estamos en el mapa mentalmente, la Galilea está en la parte norte y está el mar de Galilea. Y ha venido Jesús desde Galilea y se hizo bautizar por Juan en el Jordán. Es una síntesis de todo el proceso que implica hacer este trabajo, diríamos, de su bautismo. Ahora, nótese bien, él pasa por las aguas bautismales. Pero cuando salió del agua, ¿cuándo salió? Damos unos pasos ya en tierra firme, no en el agua, sino ya en la tierra seca. ¿Vio quién? Jesús. Vio el cielo abierto y al Espíritu bajando sobre él como una paloma. Qué hermoso, ¿verdad? Solo el imaginarlo, que se abre el cielo y que el Espíritu de Dios desciende de lo alto sobre él como una paloma. Y que en este cielo abierto se oye una voz del cielo que dice: tú eres mi Hijo querido, mi predilecto. En él hemos dicho desde Isaías, se cumplen las profecías. En él nos ha dicho San Pedro en su discurso, se cumplió la profecía. Habiendo escuchado esta palabra, que es la palabra lo más importante que hay que retener en la mente y en el corazón y amarla en profundidad, vamos ahora a ¿qué dice el texto? Los primeros versículos de este pasaje bíblico son los versículos 7 al 8. Los hemos ya meditado en el segundo domingo de Adviento. Presentan en síntesis la diferencia entre el bautismo de Juan y el de Jesús. Aparentemente iguales, los dos ritos tienen un significado completamente diverso. El primero es una ablución externa. A ver si nos imaginamos. El primero es una ablución externa, es decir, el agua es la que va a lavar el cuerpo, digamos. Entra la persona al Jordán y lo zambullen ahí en el agua
porque es el paso de vetar a la tierra prometida. ¿Qué indica esto? Indica la purificación del pecado, la ruptura con una conducta de vida contraria a la ley de Dios, y presupone la decisión de no volver a marcharse más con estas transgresiones. Es lo primero. El segundo, el bautismo con el Espíritu Santo. No es una purificación exterior como la anterior, ¿no? Es la infusión de un agua que brota, portadora de fecundidad y de vida. Es la sustitución del corazón antiguo por uno nuevo, capaz de responder sí a la propuesta del amor hecha por Dios. El bautismo de Juan marcaba el final de un largo y fatigoso noviazgo entre Dios y su pueblo. El de Jesús era el comienzo de las fiestas de boda con toda la humanidad. Después de haber resaltado el diferente valor de los dos bautizos, San Marcos, quien a diferencia de Mateo y Lucas, no hace ninguna referencia a la infancia de Jesús, por primera vez pone en escena al protagonista de su evangelio y lo hace con una fórmula solemne, empleada frecuentemente por los profetas en sus oráculos. En aquellos días introduce. Después indica el nombre del pueblo de donde proviene. Viene de Nazaret, es decir, en Galilea. No menciona ni su edad ni la familia a la que pertenece. Lucas sí lo hace. Señala la edad, señala la familia, pero aquí en concreto Marcos no lo menciona. Le interesa solamente indicar cómo, cuándo y dónde ha comenzado la manifestación del Evangelio de Dios al mundo. Todo se inició junto al Jordán, el río que corre tranquilo a través de la estepa de Jericó, siguiendo el confín entre el desierto oriental y la tierra prometida, donde Josué introdujo al pueblo salido de Egipto. Allí, donde acudían todos los habitantes de Judea para hacerse bautizar, un día aparece entre los pecadores también Jesús, proveniente de Galilea, la región habitada por israelitas que la aristocracia religiosa de Jerusalén consideraba semipagana. Descendiendo al agua junto a todos los pecadores, Jesús mostró querer compartir su condición, ponerse a su lado para acompañarlos en el éxodo de la esclavitud hacia la libertad. De esta escena se puede ya percibir la novedad del Dios cristiano. Él no es un Dios que permanece alejado en el cielo, impartiendo disposiciones y controlando a quienes las observan y a quienes las violan, sino que se hace uno de nosotros, solidario con la humanidad, no en el pecado, sino en sufrir las consecuencias que afectan siempre, como sabemos muy bien, también a los que no han pecado. Nosotros estamos inclinados hacia el mal y en las oraciones, más que pedir al Señor evitarlo, imploramos que nos libere por medio de alguna intervención prodigiosa de sus trágicas consecuencias, que nos libre de enfermedades, del hambre, de la miseria, de las angustias, de las divisiones familiares, etc. Dios no se resigna a soluciones paliativas. Ha enviado a su Hijo para destruir el mal en su raíz y crear un mundo nuevo sin pecado,
un mundo en el cual se cumplirán todas sus promesas de bien. Nuestros graneros estén rebosantes de producto de toda especie. Nuestros rebaños a millares se multipliquen en nuestros prados. Haya en el campo trigo abundante. Comerán los pobres hasta saciarse. Los humildes poseerán la tierra y disfrutarán de abundante prosperidad. No se trata pues de imágenes, sino de realidades concretas que es posible ver realizarse si confiamos en Cristo y en su palabra. Todos los evangelistas dan importancia al bautismo de Jesús porque ha señalado el inicio de su vida pública. Pero no es tanto sobre el episodio en sí que ellos quieren llamar nuestra atención, sino sobre la revelación del cielo que tiene lugar en este acontecimiento. Los evangelios sinópticos nos la presentan en tres imágenes, bien comprensibles para los lectores: la apertura del cielo, la paloma, la voz del cielo. En San Mateo y San Lucas, parece que todos los presentes contemplaron los cielos que se abrían. Vieron al Espíritu que descendía como paloma y oyeron la voz del cielo. En Marcos, sin embargo, Jesús es el único destinatario de la visión y de la revelación. Porque cuando uno lee el evangelista Lucas, por ejemplo, pero él está acostumbrado al teatro. Los lugares de teatro, pues la incógnita siempre es qué hay detrás. ¿Qué hay detrás? Uno no conoce los personajes que están detrás. Y cuando se abre el telón, es decir, como si se rasgara esa cortina, aparece la novedad. Y esto es lo que aquí nos quiere enseñar el evangelista. Que detrás del cielo, ese manto del cielo, se abre para manifestarse Dios. Lo hemos indicado ayer o anteayer que se trataba, que decía el texto, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha contado. Ciertamente marca la diferencia entre judíos y cristianos, porque los cristianos creemos en el Dios que nos presentó Jesucristo, Dios Padre origen sin principio, el Hijo enviado por el Padre y el Espíritu que procede del Padre y del Hijo. Pero esta enseñanza la presentó directamente Jesucristo. Por eso no vayamos con estas cosas de que todas las religiones son iguales. No. No me venga a decir con que las sectas, que las otras agrupaciones religiosas, aunque sean monoteístas, son buenas. Pues tiene su valor, ciertamente. Pero los cristianos seguimos a la persona de Cristo, que nos ha mostrado que su Padre es origen sin principio, que Él es la palabra eterna y que el don del Espíritu es el que procede, es el amor del Padre y del Hijo. Con esto entonces ya nos dirán en Mateo y Lucas, muy bien, en Marcos, sin embargo, Jesús es el único destinatario de la visión y de la revelación. En cuanto salió del agua, dice, hacía notar en la relectura que hacíamos del texto, ha sido este el momento de su vocación. Aquel en el que el Padre le manifestó la misión a la que lo llamaba. Vio ante todo los cielos que se abrían. La imagen es clara para quien conoce la Escritura. El evangelista se refiere al célebre texto del profeta Isaías.
En los últimos siglos antes de Cristo, el pueblo de Israel sentía que el cielo se había cerrado. Enojado por los pecados y la infidelidad de su pueblo, Dios se habría retirado del mundo. Había dejado de enviar a sus profetas. Parecía decidido a romper todo diálogo con la humanidad. Los israelitas piadosos se preguntaban, ¿cuándo tendrá fin este silencio que tanto nos angustia? ¿No volverá el Señor a hablarnos? ¿No nos mostrará más su rostro sereno como en los tiempos antiguos? Y lo invocaban así. Y sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros la arcilla y tú el alfarero. Somos todos obra de tu mano. No te irrites tanto, Señor. No recuerdes siempre nuestra culpa. Ojalá rasgases el cielo y bajases. Texto que leímos también en el Adviento. En el bautismo de Jesús, los cielos se han rasgado. Han sido restablecidas para siempre las relaciones entre Dios y el hombre. Han caído las fronteras y han terminado todos los miedos de los castigos de Dios. Ahora parece evidente cuán absurdos fueron los temores de quienes todavía lo imaginaban, pues airado, vengativo y violento. No debemos estar ya angustiados por cómo poder aplacarlo, porque él no rechaza a nadie. No se comporta como juez, sino que está siempre de parte del hombre. El segundo objeto de la visión es el espíritu que desciende sobre Jesús como una paloma. Cuando el Señor destina a alguien para una gran misión, le da siempre también la fuerza para llevarla a cumplimiento. A los reyes, a los profetas, a los jueces, les infundía su espíritu. En el momento de enviar a su siervo fiel, declara, miren a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu para que promueva el derecho en las naciones. No romperá la caña quebrada, no apagará la mecha vacilante. Y el siervo enviado a vida conciencia de la fuerza divina que había entrado en él, exclama, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar una buena noticia a los que sufren, para vendar a los corazones desgarrados, para proclamar la liberación a los cautivos y a los prisioneros la libertad. Al comienzo de su vida pública también Jesús fue colmado de la fuerza del Espíritu. Para ayudar a captar el mensaje teológico presente en este acontecimiento, el evangelista recurre a la imagen de la paloma. Son numerosas las referencias bíblicas ligadas a esta figura. La primera podría ser en el momento en el que el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas, Génesis 1:2, como una paloma sobre el nido, según explican pues algunos rabinos. El océano primordial, símbolo del caos y de los elementos hostiles, había sido dominado por el viento divino y en la tierra surgía la vida. Posándose sobre Jesús, el Espíritu de Dios ha entrado en el mundo y con su presencia ha dado inicio a la nueva creación. Porque la antigua creación está planteada en Génesis 1:2, mientras que ahora pasando el Jordán y después de pasar el Jordán, el Espíritu de Dios se manifiesta plenamente para que se dé la nueva creación en el nuevo Adán, que es la persona de Cristo.
La segunda referencia, la más inmediata, es la paloma del diluvio, acogida por Noé en el arca. Hacia el atardecer regresó como un ramo de olivo. Fue aquella la señal de la paz restablecida entre el cielo y la tierra después de la destrucción de toda forma de pecado. Por varios siglos desde que el cielo se había cerrado, el Espíritu parecía no encontrar a ninguno sobre quien posarse, y como la paloma del diluvio atravesaba el cielo para después regresar a Dios, ahora desciende sobre Jesús, se posa en él y le comunica la fuerza que le permitirá llevar a cumplimiento la obra de la salvación. La paloma pues hace referencia también a la ternura y al amor. Movido por el Espíritu, Jesús siempre se acercará a los pecadores con la dulzura y la amabilidad de la paloma. Finalmente, se oyó una voz del cielo. La expresión es bien conocida. Le empleaban los rabinos para atribuir a Dios una afirmación. En nuestro pasaje tiene la finalidad de definir en el nombre del Señor la identidad de Jesús. Marcos escribe después de la Pascua y debe responder a los interrogantes que los discípulos le plantean. Su maestro ha sido condenado por blasfemo por las autoridades religiosas garantes de la pureza de la fe de Israel. Aparentemente es un derrotado, pues un rechazado y abandonado por el Señor. La pregunta inquietante es, ¿estaría Dios de acuerdo con esta sentencia? A los cristianos de sus comunidades, Marcos refiere el juicio del Señor con una frase que alude a 3 textos del Antiguo Testamento. Estas frases son, tú eres mi hijo. Es la citación del Salmo 2, versículo 7. El día de la coronación real constituía para el soberano davídico que se entronizaba en Jerusalén un nuevo nacimiento. Era el momento en que Dios lo declaraba su hijo, le confería sus poderes y su fuerza, lo presentaba como su lugarteniente al mundo. Jesús recibe en el Jordán la investidura del Padre. Es presentado a todos como el Salvador, como el rostro humano del Dios que existe desde toda la eternidad. ¿Acaso dijo Dios alguna vez a un ángel, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? Y en otro lugar, yo seré para él un padre, él será para mí un hijo. En el día de su bautismo, el Hijo que desde toda la eternidad existe en el seno del Padre, nace como Mesías. En la cultura semítica, el término hijo no significa solo la generación biológica, implica también la afirmación de una semejanza dirigiéndose a Jesús como a su Hijo. Dios garantiza reconocerse en él, en sus palabras, en sus obras y sobre todo en su gesto supremo de amor, el don de la vida. Quien quiere conocer al Padre no puede hacer otra cosa que contemplar a este Hijo. Es significativo el hecho de que Dios lo reconozca como hijo justamente en el momento en que Jesús se pone del lado de los pecadores. El suyo es el único rostro auténtico del Padre. Los otros rostros, sobre todo el del juez que condena, no son más que máscaras que le hemos aplicado. Segunda palabra, el predilecto. Se refiere al relato de la prueba que le fue sometido a Abraham, ¿recuerdan?
Se le pidió ofrecer a su hijo Isaac, el único, el predilecto. ¿Cuánto le había costado a Abraham que se cumpliera la promesa? Por eso era el hijo predilecto. Aplicando a Jesús este título, Dios invita a no considerar a Jesús un rey o un profeta como los otros. Él es como Isaac, el único, el amado, el de la promesa. Tercera palabra, en el que me complazco. Conocemos ya esta expresión porque se encuentra en el primer versículo de la primera lectura de hoy. Dios declara que Jesús es el siervo de quien ha hablado el profeta. Es Él el enviado para instaurar el derecho y la justicia en el mundo. Para llevar a cumplimiento esta misión, ofrecerá su propia vida. Por último, la voz del cielo. Vuelca el juicio pronunciado por los hombres y desmiente las esperanzas mesiánicas del pueblo de Israel, que no concebía que el Mesías pudiera ser humillado, derrotado, ajusticiado. El modo como Dios ha cumplido sus promesas ha sido para todos, también para el Bautista, una sorpresa. Frente a esta palabra que hemos recibido, recordando el texto de Isaías, el de los Hechos de los Apóstoles y del Evangelio, que recojo. Los textos me han hablado de la importancia del siervo de Dios, la llamada especial, la misión que se le confía. Hechos me ha dicho que ese siervo es Jesús. En él se cumplieron todas estas profecías. San Marcos lo detalla con todo lujo, cómo se cumplió este anuncio. Es el bautismo del Señor y es el comienzo del anuncio del bautismo de los cristianos. Celebraremos pues el bautismo del Señor. ¿Qué le respondemos? Digámosle desde nuestro interior estas palabras que aquí están escritas, que sirven para contestarle a Dios, decirle lo que sentimos o cosas semejantes, porque Él nos ha mostrado su palabra. Señor, sabemos que son todos los tiempos de la revelación, el de Jesús y el del Espíritu. Si por una parte Jesús nos invita a creer en Él, por otra preanuncia la acción del Espíritu que fecundará nuestro corazón de discípulos creyentes. Por tanto, podemos alcanzar la fe, la interiorización, el conocimiento de Jesús solo con una condición: ser dóciles a la acción del Espíritu Santo. El Espíritu de verdad que Jesús mismo nos enviará después de su retorno a ti. La única persona que cuenta, pues, es el Mesías. La única ley en vigor es la palabra que Jesús anuncia, viviendo entre los hombres con su vida y sus obras. Señor, haznos operarios de esta verdad. Contemplemos, contemplemos el bautismo del Señor. Imaginarnos el río Jordán que descansa en el Mar Muerto, pero que viene desde allá de Galilea. Cómo Jesús es bautizado en el Jordán, en Betabara, y va a comenzar subiendo con los primeros discípulos, que pronto nos lo mostrarán ya los evangelios. Cosa grande es el amor, de todos los movimientos del alma, de los sentimientos, de los afectos.
El amor es el único con que la criatura puede responder a su creador, sino de igual a igual, al menos de semejante a semejante. El amor del esposo, o mejor, el esposo que es amor, pide solo reciprocidad de amor y fidelidad. La amada, pues, debe amarlo a su vez. ¿Cómo podría no amar la que es esposa y esposa del amor? ¿Cómo podría el amor no ser amado? Ahora vienen nuestros compromisos ya en la parte final. En la acción, ¿a qué me comprometo para demostrar el cambio? Pongamos 3 puntos. Primero, reavivar nuestra fe como verdaderos hijos de Dios y ser corresponsables con la misión recibida en el bautismo. El Hijo de Dios anunciado en Isaías y lo que hemos reflexionado ha llevado adelante la misión que recibió del Padre. Y nosotros también, llamados a ser hijos de Dios por nuestro bautismo. Segundo, ponernos como Jesús, el Hijo de Dios, disponibles a la recepción del Espíritu Santo y cumplir con su santa voluntad. Y tercero, educar en la fe a aquellos que se han olvidado de su compromiso bautismal e integrarlos a la comunidad de hermanos. ¿Hello? Con la oración final. En el contexto litúrgico no es indiferente para comprender pues este evangelio. Tomemos el prefacio para elevar nuestra oración a Dios. Digamos juntos, en el bautismo de Cristo en el Jordán, oh Padre, tú has obrado signos prodigiosos para manifestar el misterio del nuevo lavado, nuestro bautismo. Del cielo has hecho oír tu voz para que el mundo creyese que tu verbo estaba en medio de nosotros, con el Espíritu que se posaba sobre él. Como paloma has consagrado a tu siervo con unción sacerdotal, profética y real, para que los hombres reconociesen en él al Mesías, enviado a traer a los pobres la alegre noticia. Concédenos darte gracias y glorificarte por este don sin medida, por haber enviado a tu Hijo nuestro hermano y nuestro Maestro. Haz reposar sobre nosotros tu benévola mirada, concédenos darte gloria en nuestra acción por todos los siglos. Amén. Bien, entonces si alguien quiere comentar, pues podría hacer algún comentario o algún aporte de nuestra lección de este día. Padre, le quería pedir una aclaración, solo una duda. Buenas noches. Buenas noches. En el versículo 11 del Evangelio de Marcos, donde dice, siempre del capítulo 1, tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Usted mencionó que habían 3 tiempos. Tú eres mi hijo amado porque es una afirmación de semejanza. Tú eres mi hijo, ¿verdad? Porque es afirmación de semejanza. Amado por predilecto, por el hijo de la promesa, que en referencia, digamos, al pasaje donde Abraham ofrece a su hijo, ¿verdad?, de la promesa. Y la tercera, en ti me complazco. No le alcancé a captar, solo le capté que Jesús es el siervo, pero no alcancé a captar toda la idea del tercer momento, de en ti me complazco. Si no la pudiera aclarar, por favor. El hijo bien amado.
complacerse es porque tendrá pues la capacidad de escucha, de responder a las inquietudes de la recreación de este nuevo mundo. La mayoría en el Antiguo Testamento pues fueron buenos, los profetas, los patriarcas, quienes hablaron de parte de Dios, pero el Hijo recibirá esta potestad y estará en total obediencia. Y por eso se complace en el Hijo, porque el Hijo está en perfecta comunión con Él. Y por eso el proyecto de Dios del reino, hágase tu voluntad de Jesucristo, será permanente. E incluso hasta el final, en el momento en Getsemaní, dirá, Padre, si no es posible que aparte de mí este cáliz, pues hágase tu voluntad. Entonces, esa complacencia de parte del Padre y de parte del Hijo es pues recíproca. Gracias, Padre. Bueno. Padre, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Yo también tenía una duda. ¿Cuál es la diferencia de las palabras influjo, soplo, lleno? ¿Hay alguna diferencia, Padre, cuando se refiere al Espíritu Santo? En los profetas, en los jueces, estuvo el Espíritu sobre ellos en forma temporal. En los reyes, el Espíritu estuvo de forma permanente. En los sacerdotes, de forma permanente. Pero Juan, por eso dice la oración en el rey David, dirá, Señor, no retires de mí tu Santo Espíritu, porque él había cometido un grave pecado, pero era el rey de Israel. Por eso le pide, no me quites tu Santo Espíritu, porque Dios retira su Espíritu. Pero en el Hijo de Dios es comunión entre el Padre y el Hijo. Por eso esa comunión se expresa en el bautismo, descansando sobre él el Espíritu Santo. Naturalmente la pedagogía divina sobre nosotros. Es la pedagogía de Dios. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios es el Hijo de Dios y está en perfecta comunión con todos, con las tres personas de la Santísima Trinidad. Entonces, la presencia total de Dios unitrino está en ellos, la familia eterna. Ahora en nosotros, esto se da en la medida en que dejamos que la revelación entre en la vida. Ahora te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, una semilla en la tierra. La semilla de por sí necesita el agua. Si no hay semilla, no surge nada, aunque caiga el agua. Y el don del Espíritu Santo también se asemeja al agua, porque el agua empapa la tierra y hace germinar la semilla. La semilla es la palabra eterna del Padre. Y el Espíritu viene a fecundarla para que dé fruto. Donde no hay semilla y pretende decirse que se tiene el don del Espíritu Santo, es de dudarlo. Porque si no hay palabra de Dios, no hay cómo fecundar la vida pastoral del creyente. Por eso es diferente, ¿verdad? Una cosa es decir que yo estoy lleno del Espíritu y otra cosa es que sea real. Sí, por eso las imágenes son así. ¿Por qué el Espíritu Santo viene con las alas abiertas? Porque viene para posarse, para ponerse sobre los huevitos, para que las crías salgan de ahí
No puede haber en espíritu si no hay palabra eterna del Padre para que esto fecunde. Muchas gracias, Padre. Interesante. Gracias, qué bonito. Muy bien. Padre Antonio, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Fíjese, Padre, que yo me fui un poquito, retrocedí en cuando Juan está en el desierto proclamando el rito indicado para el cambio al que él invitaba, y recordaba que dentro del rito hablaba de arrepentirnos, hablaba del bautismo y la confesión de nuestros pecados. Pero también al estar leyendo lo que nos tocaba en esta semana, decía que era como una preparación, ese bautismo era de una preparación para una purificación más grande que venía, o sea, que él únicamente iba a bautizar en agua, pero venía otro que lo iba a bautizar en el Espíritu y en el fuego. Entonces, usted precisamente hablaba ahorita del Espíritu, y en casi todo me ha estado llamando la atención de cómo se habla del Espíritu. Por ejemplo, en la primera lectura hablaba de el Espíritu de Yahvé que se posaba sobre el Hijo. En Génesis también habla del Espíritu que aleteaba sobre el agua. Y en muchas circunstancias, también en el Evangelio, habla del Espíritu Santo, habla en el Espíritu en los reyes, el Espíritu en los profetas, al iniciar sus misiones. Y pues este mismo Espíritu que usted estaba hablando de que iba a aletear sobre los huevitos para que creara algo nuevo y algo mejor. Al principio usted hablaba de la teofanía, y que usted decía que es uno de nuestros misterios de nuestra fe que nos lleva al sacramento del bautismo, porque usted habla de manifestación, y yo decía aparición de Dios a los humanos o a los hombres, y es de que realmente esta manifestación de Dios se da en el sacramento del bautismo para todos nosotros los cristianos. Y en ese momento, al mismo tiempo de lo que leíamos, nos llega la conciencia de que nos llama a renovar nuestros compromisos que nosotros tuvimos en el momento en que fuimos bautizados en el agua, en nuestro bautismo, pero que al mismo tiempo fue por el Espíritu Santo. Entonces, nosotros debemos de dar gracias por esa oportunidad que se nos ha dado de poder ser hijos de Dios. Pero leí en la oración colecta que dice que somos hijos en adopción y que somos renacidos del agua y del Espíritu, y que debemos de conservarnos dignos de sus complacencias. O sea, ser complacencia nosotros como hijos adoptivos de Dios. Y yo en alguna ocasión le comentaba a usted y al grupo que en un retiro que tuve de parejas, yo me di cuenta en una actividad que ellos tenían, donde había una carta que nos escribía Jesús a los que participábamos en ese retiro, y la leíamos cuando estábamos en nuestro dormitorio ya en la noche, porque nos la daban y nos la llevábamos y la leíamos. Y yo les contaba a usted y a los compañeros en esa ocasión que algo que me impactó mucho a mí y en ese retiro fue darme cuenta que yo era hijo de Dios, porque en esa carta me llamaba hijo y me decía que era su hijo amado. Precisamente esa carta dice eso, y ahora que estábamos en esta situación me recordé de eso, y usted hablaba de algo muy importante, de esta palabra, tú eres mi hijo, ¿sí? Por semejanza, como decía Romeo, en semejanza nosotros somos hijos, y quizás muchas veces lo que pasa es que no llegamos a tener conciencia de que somos hijos en adopción de Dios,
y que debería de ser un punto importante el dar gracias a Dios por ser sus hijos. Solamente, Padre. Gracias, gracias. Bien, gracias pues por sus comentarios, esperando de que esta palabra de Dios dé fruto en la vida, reconocer el don del bautismo que nos trae Jesucristo. Ya el bautismo nuestro será explicado más adelante. Hoy celebraremos pues el bautismo del Señor. Que Dios los bendiga y que pasen una buena noche. Buenas noches, Padre. Feliz noche, Padre.